Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos del Baldón de Cobián. Una vez más estamos con ustedes para tratar un asunto fundamental, muy interesante y sobre todo que le debe de importar a usted que nos está viendo en este momento, porque están por tomarse decisiones fundamentales en el manejo de los puertos del país. Y tenemos que conocer un poquito la historia de qué es lo que ha sucedido, cómo estábamos y cómo hemos llegado a donde estamos el día de hoy, para saber si las decisiones que se puedan tomar son correctas o incorrectas y sobre todo lo más importante, para normar una opinión informada, fuera de anónimos, fuera de pequeñas frases, fuera de propaganda partidista, de tirios y troyanos, que ya sabemos que ahora que van a empezar las elecciones vamos a padecer una epidemia de infodemia, es decir, de información falsa, y por ello el día de hoy estoy de plácemes, como ya en varias ocasiones tenemos a un distinguido invitado, un hombre que ha vivido prácticamente en el puerto de Veracruz, pero no crea usted que en la ciudad, me refiero literalmente al lugar donde atracan los barcos. Un hombre que conoció las entrañas de ese puerto desde 1971 hasta hace 5 años. Quiero darle la bienvenida a este programa agradeciendo su tiempo, su sabiduría, el deseo de compartir su experiencia. Al licenciado Guillermo Torres Flores, muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Infinitamente agradecido. No, a ustedes al contrario, me agrada mucho que sigamos platicando del puerto, de su problemática y de sus soluciones. Con todo gusto, muy amable. Muchas gracias. Nos acompaña también don Gerardo Revuelta Uribe, conocido empresario de la zona centro del estado, un hombre que ha participado en infinidad de proyectos empresariales y siempre los ha llevado a buen término, un hombre también que tiene fama de ser alguien que piensa por sí mismo, que no se somete a los criterios de nadie y que habla y dice su verdad abiertamente y sin temor. Lo hemos visto como activista político también y siempre buscando lo mejor para México. Gerardo Revuelta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Cobián, muy amable por invitarnos otra vez. Les agradezco mucho. Don Guillermo, usted trabajó de 1971 a 2005 en el puerto de Veracruz en distintos cargos directivos de alta responsabilidad. Usted conoce la historia del puerto de Veracruz, digamos que de esas fechas en adelante, y debe de conocer lo anterior. ¿Le molestaría platicarnos, y no tan brevemente, sino con toda la extensión que usted considere, sobre la evolución del puerto de Veracruz desde aquellas épocas a la fecha, por favor? Sí, con todo gusto. Mire, el puerto de Veracruz ha tenido momentos diferentes dependiendo de la política de cada presidente de la República. Cuando yo me inicié en el puerto, debo reconocer que venía yo de la Procuraduría General del Estado de Veracruz y poco tenía yo inmediatez con los problemas del puerto. El puerto, cuando yo llegué, yo de director de la Asociación de Agentes Aduanales del puerto de Veracruz, por nombramiento de la directiva, me encontré un puerto problemado y también una aduana con muchos problemas. Creo que para poder ubicar los problemas del puerto hay que también a conocer todos los fenómenos económicos que hay alrededor y sobre todo de infraestructura que hacen hábil a un puerto. Nos encontramos con dos carreteras
forma bastante deteriorada hasta la fecha. Dos medios de tráfico ferroviario, todo bajo las órdenes de Ferrocarriles Mexicanos. Nos encontramos con un autotransporte muy retrasado. Entonces llegamos a una aduana que para desaduanar una mercancía se requerían cerca de 30 y tantos pasos y su correspondiente dádiva para que pudieran caminar. Y nos encontramos un puerto con cerca de 7 u 8 sindicatos. Para retirar el usuario una mercancía del puerto, tenía que peregrinar pues, con los sindicatos internos y los del puerto. La asociación, los agentes aduanales tenían un contrato colectivo desde principios, yo creo que del siglo, muy difícil, y esto trajo que el trámite aduanal, además de ser muy lento en las aduanas, era muy lento en las oficinas de los agentes aduanales. Los empleados estaban encasillados en sus distintas funciones y no permitían o no llevaban a cabo otra función que aquella que dijera el contrato colectivo. De tal manera que un embarcador no podía ser tramitador, un tramitador no podía ser clasificador. Si le mandaba a una persona al correo a recoger cartas, no iban porque no era su función. En fin, muchos problemas. Perdón, déjame interrumpirte un momento. Quiero dar un contexto para esto. El puerto de Veracruz es el puerto más importante del país. Es el puerto que más riqueza genera para México. Es el puerto escaparate de comercio exterior para México. Y no crean ustedes que es a partir del día de hoy. Esto ha sido literalmente desde que Hernán Cortés atracó en la Antigua hasta la fecha. Por lo tanto, todo lo que está platicando Guillermo está indicando claramente cómo, por cuestiones humanas, por reglas sindicales, por reglas burocráticas, el desarrollo de México, el desarrollo económico de México en uno de sus polos más importantes estaba frenado prácticamente. Por eso es importante entender cómo estaba y cómo poco a poco se fue solucionando hasta hacerlo competitivo medianamente a niveles internacionales. Perdón, Guillermo, continuemos. Sí. En la época de los 70s, 80s, había una pluralidad de sindicatos. Y había dos tipos de usuarios, los navieros o agentes consignatarios y los agentes aduanales para desaduanar la carga. Los agentes navieros tenían que celebrar contratos colectivos con 3 sindicatos principalmente. El de la Unión de Estibadores, muy bien armado, con suficiente capital, el de checadores y tarjadores y otro sindicato que era el de equipajeros. Y nosotros, los agentes aduanales, celebrábamos contratos colectivos con el sindicato de cargadores, teníamos tarifa con la Unión de Maniobristas y con la Unión de Carretilleros. Para que vieras lo difícil que era, el Servicio Público Federal de Transporte no podía entrar al recinto portuario, a lo que era el polígono del recinto portuario, porque no lo dejaban los otros sindicatos. Solamente podía entrar un sindicato que se llamaba la Unión Tracmafen o Cooperativa Aduana. Entonces nosotros teníamos que contratar el camión para sacar la carga, pero llegaba al interior del puerto, de ese sindicato, llegaba al interior del puerto, lo cargábamos, pero teníamos que dejar la carga afuera del puerto en la calle.
toda la calle, que ahora es Montesino, estaba llena de carga, porque allí depositaba el camioncito, o nosotros con el sindicato de cargadores, depositábamos ahí la carga, y venía un camión de Ruta Federal, y luego teníamos que cargar nuevamente a Ruta Federal. O sea, había un transbordo innecesario. Afortunadamente, cuando llegó el licenciado Hugo Cervantes del Río, todavía no estaba armado totalmente la coordinadora de puertos. El primer éxito que se tuvo fue el que se desapareciera la cooperativa aduana y Trasmafen y entraran los camiones de Ruta Federal al recinto portuario. Y por otro lado, los agentes aduanales, después de mucho pelear y de mucho discutir, se logró a través de varias huelgas que se liquidara el sindicato de empleados de agentes aduanales, por lo que se pudo ya tener trabajadores especializados, calificados, y ya no teníamos esa camisa de fuerza que nos impedía sacar rápidamente la carga. El puerto está dividido en dos partes. El área de la antigua compañía terminal de Veracruz y el área fiscal. El área fiscal solamente administraba dos puertos, dos muelles, el 2 y el 4, mientras que la compañía terminal manejaba parte del 4 y el 6, y estibadores, que era cabotaje, el 7. Pero la carga que se descargaba en el muelle 1 y 2, perdón, no podía pasar la que llamábamos la línea Maginot. Es decir, si la carga iba a ser depositada dentro de la terminal de carga, teníamos que bajar la carga en la línea Maginot para que viniera el otro sindicato y la llevara a depositar a su lugar de almacenaje. Entonces, el que bajaba la carga y la subía era el estibador. Abajo estaba el tarjador y el checador. Y en la bodega estaba la primera y la segunda comisión, que eran de aduana. Entonces, para que se pudiera retirar la carga, teníamos que pasar por una serie de etapas y de negociaciones con los sindicatos, lo que hacía retardadísimo todo. Posteriormente vino una unificación de la unión de carretilleros y de cargadores en un solo sindicato, y posteriormente se unió con la unión de maniobristas. Y ya pudimos desaparecer la línea Maginot. Fue un escándalo porque estábamos muy contentos de todas esas reformas. Posteriormente, los agentes aduanales comenzaron a impulsar más el puerto. Sin embargo, el puerto no recibía arriba de 3 millones de toneladas de carga aproximadamente. ¿En qué fecha más o menos estamos hablando? Estoy hablando de 1990, 1980, 80, 90, 85, cosas de eso. No te cuento los minerales ni te cuento el grano agrícola, porque el grano agrícola y el mineral, así como los pocos unos nulos coches que se tramitaban, pues no existían. Nosotros comenzamos a pugnar porque se modificara el puerto. Pugnamos nosotros, la Canaco, la Canacintra, ANIER, y era ya evidente que el puerto estaba mal. Lamentablemente, las empresas clasificadoras de fletes nos tenían castigado al puerto de Veracruz. La Agüitas y una serie de empresas con 10, 12 dólares por tonelada, porque el puerto de Veracruz era clasificado sucio. Así era el puerto de Veracruz, era un puerto sucio. Para poder descargar tenían que hacer un atraque en el antepuerto, algunas veces de varios días.
El desorden era muy grande. ¿Eso es lo que significa un puerto sucio? El no llegar y atracar, sino tener que estar esperando. Tener problemas como robos, como prostitución, como corrupción, como falta de equipamiento portuario, como paros de maniobras, etc. Perdón, Guillermo, podemos hacer una pausa en este momento. Todo lo que acabas de decir es valiosísimo. Me gustaría comentar algunas cosas al respecto con Gerardo y volver a lo mismo si no tienes inconveniente. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Sí? Sí. A ver, Gerardo, tú fuiste usuario del puerto de Veracruz. Entonces tú viviste el problema de que un sindicato descargaba y ponía las cosas en el piso. Otro sindicato movía de unos metros a otros metros y dejaba la mercancía. Otro más la metía al recinto fiscal. Otro más la movía del recinto fiscal hacia la calle esta de Montesinos. Y luego todavía había que cargar. Que esto, a fin de cuentas, no era un negocio social como había intentado hacer el presidente Echeverría. Esto era un monopolio, ¿no? Los sindicatos tenían el monopolio de poner las tarifas, de robar y de hacer lo que se les antojaba con un patrimonio de los mexicanos que era el puerto de Veracruz. ¿O me equivoco? No, la verdad es que sí, pasaban muchas cosas. Ahí me tocó importar una planta industrial, maquinaria que venía de España, y venían bultos sueltos, que era maquinaria suelta, y venían contenedores. Yo tuve prácticamente que irme a Veracruz 3 días y estar con el agente aduanal entrando a la aduana y jurando todo, incluso aceitando algunos nudos, porque había corrupción, para poder sacar la mercancía para que no te la robaran adentro, porque abrían contenedores, sacaban cosas, nos robaron 2 o 3 motores de maquinaria que venía en el paquete. Entonces, bueno, era un lío. Y finalmente lo logramos, que nos robaron de los bultos sueltos, de lo que venía, la maquinaria que venía suelta en una sola pieza. Pero el contenedores logré que no nos abrieran nada, que había muchas cosas ahí. Entonces, ¿Pero no vienen cerrados sí, los contenedores y sellados? Sí, venían cerrados y sellados, pero eso era lo de menos. Guillermo me lo podrá corroborar. Violábanse ellos había muchas mañas, incluso los rompen y los pegaban. O sea, había muchas cosas, desaparecían cosas, los patios eran una locura. Yo entré al recinto fiscal con el agente aduanal y con un vista aduanal, y bueno, era una locura eso, vaya. Decías, no, hay que apurarse, y nos apuramos lo más posible, pero todo en base a aceitar cosas, porque si no, no salías rápido. A ver, describe la locura que viste en el patio, esta locura. Bueno, mira, el patio en aquella época el ver contenedores en los patios era común, pero había un área que estaban los contenedores, que no era muy grande, todavía no, como dice Guillermo, lo que se manejaba de carga en el puerto era muy poco, y bueno, y estaba ahí los contenedores. Los movían, había gente que andaba rondando por ahí que no tenía nada que hacer, y como también más adelante lo dirá Guillermo, los sindicatos de maniobristas y de estibadores alquilaban la plaza, ¿no? Y entraba cualquier gente, porque a ellos les pagaban, el que tenía la plaza la alquilaba y le daban un peine de lo que cobraban estos. Entonces entraba cualquier gente ahí, había mafias, había de todo. Eso es lo que vi. Y luego, si tú veías donde estaban los famosos bultos sueltos, yo tuve que recorrer varias áreas de los muelles, de muchos muelles, porque a pesar de que se había descargado, creo que en el muelle 1, todo lo que venía en un barco, no, me la habían aventado en diferentes lugares. Tuvimos que realmente hacer ahí de Sherlock Holmes para ir rastreando las máquinas y los bultos sueltos que estaban por ahí. Fue una locura, la verdad, era un desorden. Era una ratería por todos lados ahí. Fíjate qué importante lo que acabas de comentar. En estos tiempos se habla mucho de
del daño que le ha hecho la IP al puerto. Y resulta que los obreros, miembros de los sindicatos del puerto, explotaban a otros trabajadores, porque lo que hacían era, pues sí, vamos a suponer que yo voy a ganar 1,000 pesos por tal maniobra, a lo mejor a ti te pago 500 o 700 si te va bien, o 300 si te va mal, porque no había ningún control. Entonces el obrero se volvía explotador del obrero, gozando de un monopolio de abuso, no solo para robar, no solo para traficar con mercancía, sino también para traficar con mano de obra de personas que necesitaban el trabajo o que querían entrar para ver qué se robaban a fin de cuentas. No, y además se veía muy vulnerable el recinto portuario en cuanto a seguridad, ¿no? Que Guillermo me lo corroborará, pero realmente se veía muy endeble todo eso. Yo creo que tenía muchos lugares que eran permeables, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que te puedo decir que vi físicamente, porque a mí se me preocupó mucho y tuve que irme a meter allá y a tratar de sacar lo más rápido posible la mercancía porque peligraba. Guillermo, estos tiempos que estamos hablando, ¿quién administraba el puerto? ¿Quién era el que tenía el control de la seguridad del puerto y quién lo administraba? Bueno, son 3 tiempos. El primer tiempo fue Marina y la Secretaría de Marina era la que daba las concesiones, los permisos y eran la primera autoridad y administradora del puerto. Posteriormente, a partir del 81, ya vino la Comisión Coordinadora de Puertos y ya ellos tomaron la, la administración y la celebración de muchas modificaciones que hubo dentro del puerto. Ahí me Y tocó ese año, perdón, posteriormente, Guillermo. A ese año me tocó a mí el 81 exactamente lo que acabo de narrar. posteriormente hemos tenido noticias ya del cambio nuevamente a la Secretaría de Marina, el área de administración portuaria. No sé si me estás escuchando. Perfectamente. De hecho, te pediría que te alejaras tantitito de la pantalla para percibirte mejor. Muchísimas gracias. Es que la cercanía hace que tu rostro pierda un poquito enfoque. Bueno, y te escuchamos perfectamente. Voy a decir un poco espaciado todo porque hablar del puerto a mí me atrae muchísimo, pero bueno, yo quiero decir, y me da mucho orgullo decirlo, no todos los trabajadores portuarios son corruptos. Hubo trabajadores portuarios y yo los llevé a la empresa que yo dirigí de primera categoría. Había gente muy moral, con muy buenos conocimientos, mucha experiencia y que merecen todos mis respetos. Ya muchos de ellos han fallecido, pero todavía hay algunos que están incorporados en las empresas particulares portuarias. El problema portuario se agravó, a mi manera de ver, con la presencia de servicios portuarios de Veracruz. Para nosotros, servicios portuarios significó una modificación y una modernización de todo el sistema portuario nacional. Estábamos muy contentos. Los primeros pasos era una administración del gobierno con los sindicatos. La Unión de Estibadores y los checadores no quisieron entrar a servicios portuarios nunca. La conformación de la junta directiva, acabo yo de leer un artículo que me mandaron, en donde decía que estaba conformada por estibadores siempre sí estuvieron en tesorería y nunca las compraron. Los únicos que eran socios eran maniobristas, cargadores y carretilleros. Los prestatarios de servicios teníamos el 2% de capital social, capital que nunca aportamos ni nunca nos llamaron a
a la celebración de las juntas de consejo. Y tenía preponderancia el gobierno del Estado en un porcentaje menor del 50%. El 50% lo tenían, o mayor, lo tenían los 3 sindicatos. El primer director de servicios portuarios fue un trabajador muy bueno, por cierto, un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y hasta ahí pensamos, ya llegó el momento. Sin embargo, los sindicatos comenzaron a presionar al ingeniero Cárdenas Trigos, que así se llamaba, hasta que lograron que algún trabajador del sindicato fuera el director de esta empresa. Entonces, el área de las áreas de maniobras, todos los sindicatos se peleaban por estar dentro del organigrama de servicios portuarios. Y gente que nunca había estado en el área administrativa, pues ahora era el director de la zona franca o del área de administración. Las tarifas y cuotas se pagaban a los sindicatos, y ahí vino un desorden tremendo. La verdad, era tan fuerte los problemas que existieron, que nosotros nos quejábamos con don Fernando Gutiérrez Barrios, gobernador en aquel tiempo, de los problemas con Dante Delgado. Nos quejábamos con el secretario, con el subsecretario, que no me acuerdo su nombre, una bellísima persona, pero principalmente con Cero Cepeda, que era el coordinador de puertos. Pero no nos quejábamos nosotros, se quejaban todo el mundo. Ya en mayo del año de 1991, nosotros ya veíamos que la cosa estaba muy grave, porque ya sacaban fotografías, ya sacaban películas, ya sacaban una serie de elementos que se lo estaban mostrando al licenciado Salinas de Gortari. El licenciado Salinas, con la metodología política y económica que llevaba, les advirtió, yo soy testigo de las veces que les advirtió: mejórense, cambien. Sí, señor, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y al contrario, todo vino en forma abrupta. Nosotros no sabíamos nada como usuarios del servicio hasta a finales del mes de mayo, que nos dijeron: viene la requisa. Cuando llega la requisa, nosotros no sabíamos nada. Ya muchos lo sabían, porque ya estaba el paquete hecho para que 2 empresas portuarias sustituyeran a los sindicatos. Una era CTB y la otra era OPG. Una era de TMM y la otra era del señor López. Entonces, cuando ellos vimos esto, nos armamos de valor, hicimos una presión muy fuerte. Fuimos a ver al coordinador de puertos y le dijimos: los veracruzanos necesitamos una empresa que también pueda ser empresa operadora portuaria. Los usuarios, hablamos a nombre de transportistas, agentes aduanales y otros usuarios más. Y de esa manera nos dieron la oportunidad de 24 horas, señor, 24 horas para armar una empresa. En ese momento, 5 personas y conmigo 6, armamos una empresa y se la llevamos al coordinador de puertos, y entonces nos dio la esperanza de tener una empresa portuaria. Me fui a recorrer parte de la República y del estado de Veracruz para que pudieran invertir en nuestra empresa. Al final logramos que 80 agentes aduanales, 20 y tantos o 30 y tantos transportistas, almacenadoras, como almacenadora donde estaba Gerardo Argo y algunos otros empresarios más, se metieron. Llegamos a construir una empresa de 130 iniciativos privados. En ese momento hicimos hasta lo imposible por armar una empresa,
y precisamente antes de que nos la otorgaran, antes de que pudiéramos trabajar, tuvimos que ir a un sorteo para sortearnos a todos los trabajadores portuarios que actualmente quedaban desempleados. Hizo una insaculación y a nosotros nos tocaron 1,200 obreros en la plantilla de CICE, que es Corporación Integral de Comercio Exterior. Igual número le tocó a OPG y a CTB. La verdad, no conocíamos a la mayoría, muchos venían de los ranchos, muchos venían de corridos de danza, mucha gente que se les coló, porque del día que se la requisa a un mes después, la administró toda la operación portuaria el gobierno, de tal manera que el gobierno fue el que nombraba maquinaria, se quedó con la maquinaria, se quedó con los obreros, etcétera. Y el gobierno nos la pasó a nosotros. El famoso día 1 de agosto, o 5 de agosto, señor, a mí me toca que teníamos 5 barcos en puerto. No sabía ni cómo se tenían negociaciones con los barcos. Y los trabajadores portuarios que nos tocaron comenzaron a pedirnos herramientas. No teníamos herramientas. Mentira que estaban equipados. No estaban equipados. Teníamos una montacarga Calma, que me acuerdo, que se le salía el aceite y en un botecito de ahí caía el aceite y lo volvían a reciclar. No teníamos ganchos para abrir los portalones, no teníamos nada. Inmediatamente compramos en el mercado la Mitsubishi y compramos todo lo que podíamos para poder, compramos unas máquinas modernas llamadas Vacuvator para el grano, porque el grano lo bajaban todavía en chinguiños y todavía lo bajaban en almejas pequeñas. Entonces, un barco granelero se quedaba 15 o 20 días para descargar un barco. Los contenedores no los conocíamos muy bien. Había cajas grandes, cajas que traían la maquinaria, pero el contenedor vino a hacerse más o menos por los 80. Entonces, equipo para manejar contenedores no teníamos. Había unas grúas Tracraft en el área donde salió triunfante y cabe. Ahí a ellos les dieron las grúas portacontenedores y más o menos el gobierno estructuró. Y cabe contenedores, sí se carga general, OPG coches, y así nos dividió. Nosotros inmediatamente, los barcos, los navieros dijeron, nosotros no queremos pagar una tarifa como la especializada de contenedores. Nosotros tuvimos que comprar 5 grúas de tierra de bastante tonelaje que todavía existen, pero movíamos, mire, antes de la requisa, se movían aproximadamente 7 u 8 contenedores hora gancho, si es que la grúa estaba en buenas condiciones. Nosotros para un barco tubero necesitábamos 5 personas para desatar el atago, 5 personas para poner en el gancho, 10 personas en el portalón, en la bodega del barco. Teníamos una de carpintería para poder poner el tubo, porque el tubo iba quizá a Arabia o a no sé dónde, y era una cantidad de gente. Entonces, pues a nosotros nos vino un problema gigante. ¿Qué pasa? OPG, perdón, CABE se automatizó lo más que pudo, CICE también y todas las demás empresas, pero ya se dejó el sector contenedores para OPG, el sector carga general y
y granel agrícola y mineral, sí se dividió. La realidad, fuimos a muchos puertos. A mí me tocó ir a Hamburgo, yo fui a Rotterdam, todo. ¿Y qué sabe? Lo que veíamos en los puertos, a nada de gente. Yo, digo, ¿dónde está la gente? Véalo usted. Ya en los puertos no hay gente. La gente está en las computadoras moviendo todos los sistemas informáticos para mover las planas. Las planas ya no tienen chofer. Las planas se mueven para recoger donde cae el contenedor. Todo es automático, los carruseles, ya las tongas de contenedores, todo es automatizado. Mentira que se va a incrementar el número de personal con la actividad portuaria. Es muy difícil que esto suceda. La automatización lo obliga, ¿no? Ya los importadores, los exportadores saben lo que cuestan las tarifas en todos lados del mundo. No podemos estar cobrando tarifas totalmente distintas. Entonces, para cobrar esas tarifas, tenemos que reducir los costos de operación. No teníamos una sola computadora para poder tener un sistema informático de almacenaje, de carga, de descarga. Tuvimos que recurrir al tecnológico de Veracruz. El tecnológico nos hizo en el patio, con la experiencia de los informáticos, nos armó un sistema para manejo de contenedores y para el estilo de un barco. Nos fuimos posteriormente a Colombia, que estaban más avanzados con nosotros, nos fuimos a Nueva Jersey, yo me fui a Filadelfia y hicimos un puerto, en la terminal de nosotros hicimos un puerto igualito que el de Filadelfia. Entonces, la realidad sí, la iniciativa privada impulsó el puerto. ¿Qué ha pasado después? Pues lo que ha pasado después es que pues hay algunos que se han querido tener el control de los puertos y lamentablemente pues efectivamente puede que hayan exagerado su ambición. Pero nosotros en el puerto de Veracruz creo que la maniobra es rápida, directa y con los costos internacionales. La infraestructura está alrededor de nosotros, creo que sigue mal y seguirá mal. Los ferrocarriles hacen el tiempo que se puede. Los trenes de doble estiva desde Veracruz ya están saliendo, pero salen pocos. Las vías no lo permiten, los puentes también, los túneles, etcétera. Tenemos una infraestructura vieja y necesaria, ¿no? Necesaria. Yo siento que más necesaria que otros proyectos prioritarios que hay actualmente, ¿no? En fin, yo ya no sé si quiera que le diga más, pero pues... Actualmente el puerto de Veracruz maneja alrededor de 29 millones de toneladas de carga. ¿Voy bien? En 2019 manejó 21 millones de importación, 6.900 de exportación y 219 toneladas de cabotaje. Me gustaría darle comunicar lo siguiente. Durante el periodo del 2020 se registraron un total de carga de 17.266 toneladas hasta el día de hoy. Esto es 9.5% menor que en el mismo periodo de 2019 y se han atendido 1.227 embarcaciones. Con respecto al movimiento de tipo de carga, la carga suelta, sin incluir vehículos, alcanzó un total de 800 toneladas, 811.000 toneladas, que es 32.8% menos que el año pasado. Por tipo de carga, en importación se movieron 69.9 y acero 34%. Los vehículos, y es muy importante, automotores registraron 620, perdón, por tipo de autos. La importación bajó
43.5% y la exportación descendió 36.0%. Cabe destacar que en este mes de agosto se registraron una recuperación en las exportaciones de automóviles. Y otros datos, pero creo que sería llenarlos de mucho. Todo va a la baja, todo a la baja. Perfecto. Oye, yo quisiera hacer una acotación. Las cifras que da Guillermo son actuales y habla de lo de con respecto a 2019, pero yo quisiera irme al 2018, porque en el 2018 se movieron 29 millones de toneladas aproximadamente, ¿sí? Y con respecto a 2018, en 2019 ya hubo una baja de un porcentaje no tan grande como el de 2020 con respecto a 2019. Pero yo lo que veo es una tendencia que es la economía, finalmente. Aquí se lee muy bien qué ha pasado con la economía en este país. La disminución de manejo de carga, tanto para importación, exportación, vehículos, graneles, etcétera, ha ido a la baja desde 2018 y con la pandemia, obviamente, las caídas que dijo Guillermo son brutales. Eso es, hay que recalcarlo muy bien porque para mí es un termómetro muy claro. Y por otro lado, bueno, yo quiero irme todavía más atrás para ver el tamaño del puerto ahora y lo que va a ser después, que ya nos platicará un poco Guillermo de la ampliación del puerto, pero en 1994 se movían 6.9 millones de toneladas. Estamos hablando ahorita que en 2018 fueron 29. Esa es la diferencia del puerto en cuanto a cómo se manejaba antes y cómo se maneja ahora. Entonces, hablar de cosas que se manejan ahora, de que se mencionan los políticos con una ignorancia brutal, porque eso demuestra su ignorancia, bueno, es una locura. ¿Cómo vamos a echar a perder o a modificar lo que funciona? Yo digo que sí se puede modificar para bien, pero no regresar al pasado. Entonces, creo que eso es lo importante también de esto. Este termómetro económico es muy importante verlo desde ese punto de vista, porque hay que irse al 2094, ¿no? 6.9 millones de toneladas. Y ya no digo de TEUs porque no tengo la cifra, pero finalmente, perdón, contenedores, que es lo mismo. Lo que pasa es que TEUs, si mal no recuerdo, es la medida del contenedor chico, porque hay contenedores que miden el doble, ¿no? Y hay otros, ahora hay muchas otras variedades de contenedores, ¿no? Si me permite, te digo, en cuanto a la carga contenerizada, se movieron 6.618.000 toneladas, incluyendo el transbordo, y contabilizaron 641.571 TEUs, registrando un descenso de 16.2% con relación al 2019. Es correcto. Sí, es el termómetro económico del país, Guillermo, finalmente. Un TEU es 20 pies y los contenedores de 40 pies son 2 TEUs. Correcto. Oye, Gerardo, bueno que me lo recuerdes. A ver, primero, se acusa, ahora que está de moda la vuelta al comunismo tan fracasado en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, incluso Rusia y China ya dejaron el comunismo de lado, pero parece que todavía en América Latina seguimos afiebrados y aferrados a movimientos fracasados, movimientos económicos fracasados. Se mencionan varias cosas. La primera es la iniciativa privada que se ha dedicado a crecer el puerto de Veracruz ha ganado muchísimo dinero para el puerto, para ellos mismos, pero poca gente menciona que esa misma iniciativa privada ha logrado multiplicar de 6 a 29 millones de toneladas el tráfico de mercancías y también que todos y cada uno de los miembros de la iniciativa privada pagan impuestos. No, es decir, pagan una contraprestación por la concesión, que es muy importante. Por eso la API, con eso dinero la API
sigue desarrollando la infraestructura, por ejemplo, ahora la ampliación, ¿o me equivoco, Guillermo? No, efectivamente, nosotros hicimos una bodega muy grande, una terminal muy grande con patrimonio propio, este, por 20 años, prorrogables otros 20 años, y pues desde luego todo eso quedará al término de la concesión en propiedad del gobierno. Me extraña que oí que hay una empresa que tiene una concesión por 50 años, prorrogable otros 50 años. Yo creo que ahí está la gran confusión. Puede que sí la tenga, porque nosotros no tenemos concesión, nosotros tenemos un contrato de cesión parcial. El único que tiene concesión es la Administración Portuaria Integral. Administración Portuaria Integral, que el 100% del capital es de la federación. Quiero hacer mención y aclarar que en la exposición de motivos de la Ley de Puertos de 1993 decía que era totalmente convencida de que la iniciativa privada tenía que estar en los puertos e incluso en el artículo 5 transitorio de la ley hablaba que preferentemente las APIs deberían pertenecer a los gobiernos de los estados, no a la federación. Yo quiero recalcar que la iniciativa privada en todos los puertos del mundo está presente con sus terminales portuarias. No es, si es hasta en países socialistas, están en manos de propiedad privada. Y la propiedad privada es la que se encarga de hacer el puerto. Yo veo una antipatía hacia estas ideas, pero el estado de Veracruz, en particular el puerto de Veracruz, no recibe directamente de la federación ningún presupuesto o alguna contraprestación. Hasta antes de la coordinadora de puertos, la ley de Hacienda decía que el 3% de las importaciones y el 2% de las exportaciones tenían que llegar a la capital de los municipios de Veracruz, de Boca del Río y de Medellín. A partir de esa época, los municipios no reciben directamente ningún patrimonio nacido del puerto. Y como tal, todo esto se va a la tesorería de la federación y ahí se queda. Yo quiero decirle que hay puertos completitos en Estados Unidos, propiedad de la iniciativa privada, como es en Mobile, Alabama, que tienen una infraestructura impresionante y no por eso no dejan de ser nacionales americanos los dueños de los puertos, ¿no? Es que hay algo muy importante. Para variar en este caso de la concesión de los 50 más los 50 años, los asesores del presidente, que bueno, yo creo que es mucho decirles asesores, yo creo más bien que habría que decirles personajes corre, ve y dile. Alguna persona desconocedora del manejo de los puertos leyó que había una empresa que tenía una concesión por 50 años y fue corriendo a decirle al presidente. Y el presidente, en su propio desconocimiento del manejo de los puertos, porque entendamos que un presidente no está obligado a saber de todo, para eso tiene gente a su alrededor, especialistas en cada área, se la comió completa la mentira y sale a anunciarlo con bombo y platillo, representando los abusos de los neoliberales y bueno, toda la retórica que maneja dentro de la narrativa política. Lo que nadie tomó en cuenta es que la empresa que tiene concesión del gobierno es una empresa propiedad del gobierno. Es decir, el gobierno se otorgó una concesión al propio gobierno. Y la iniciativa privada lo único que ha hecho
mediante estos contratos parciales por 20 años ha sido invertir para mejorar en la infraestructura que a ellos mismos les conviene y que a fin de cuentas conviene a todo México. Con una ventaja adicional, el desarrollar el puerto de Veracruz desarrolla la economía nacional. No se está beneficiando únicamente a quienes realizan operaciones de comercio exterior, sino a sus empleados, a su red de proveedores, a su red de distribuidores, y en cada caso se pagan impuestos. Es decir, la riqueza que se genera beneficia a todo México. Es absurdo, es ridículo pensar que queremos evitar que se genere riqueza porque una empresa la genera. Pues si no la generara la empresa, no hay quien la genere. Las empresas del gobierno pierden dinero. Pemex pierde 600,000 millones de pesos. Comisión Federal de Electricidad acaba de romper récord en sus pérdidas por mala administración. No podemos evitarlo. Los números fríos ahí están. Por eso es tan importante defender al puerto de Veracruz, lograr que el presidente de la República entienda, cosa que creo que ya entendió porque ya no ha tocado el tema. Entiendo que este presidente y la mayoría de los presidentes jamás reconocen un error, pero cuando se dan cuenta que cometieron un error al emitir un enunciado público, lo dejan de lado, dejan que se olvide ante la opinión pública. La diferencia que tenemos el día de hoy es que otra vez la Marina va a administrar el puerto, lo cual creo que es positivo. Hay orden, hay disciplina, hay estructura, hay conocimiento. No sé qué opines, Guillermo y Gerardo, al respecto, pero tampoco entiendo, ahí sí quisiera que me lo explicaran, por qué la molestia de la Marina Mercante ante la participación de la Secretaría de Marina en la administración de los puertos. Bueno, la Marina Mercante estaba, cuando estaba la Secretaría de Marina, cuando yo llegué en el 71, y estaba en puestos importantes en la Marina Mercante. Aquí teníamos un capitán de puerto de primera línea, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero por otro lado yo siento que ¿Sí? la Marina Mercante debió haber metido, valga la redundancia, en su catálogo de materias de especialización, más materias de administración portuaria. Le debió haber metido como la escuela que fui en Barcelona, que tenían todos los módulos para poder manejar en la escuela la maquinaria. Nosotros no tenemos ni una escuela de maniobristas, no tenemos ninguna escuela con todos los aparatos necesarios para poder enseñar a los futuros maniobristas. Y la realidad, insisto, que tenemos que prepararnos al puerto del año del siglo XXI. Los puertos del siglo XX ya acabaron, ya terminaron. Entonces tenemos que pensar que no puede haber un puerto con un sindicato de 1,000 trabajadores portuarios. No podemos hacer eso. ¿Qué fue lo que corrompió mucho la situación? Pues los libres, las izquierdas, los cuijes. Pues estamos ahorita con un problema de que hay mucha gente que quiere trabajar en el puerto y no tiene la especialización correspondiente. Afortunadamente, todas las empresas portuarias tienen su sindicato de empresa y con esto tenemos más posibilidad de darles capacitación. Nos conocemos por su nombre, conocemos a sus familiares y es otro ambiente, pero aún no estamos preparados para el siglo XXI. Es lo que yo creo, ¿no? Oye, Guillermo, sería interesante hablar de lo que está sucediendo ya ahorita con la ampliación del puerto, porque hasta donde yo tengo entendido, donde me quedé, bueno, la ampliación del puerto ya es una realidad,
las posiciones de atraque se van a ir casi al doble, van a poder entrar barcos post-Panamá, como lo llaman ustedes que conocen el tema. Se hizo el dragado, o se está haciendo el dragado de la Bahía de Vergara, etcétera. Y ahí es donde tú puedes, yo creo que cabe el puerto que tú dices, el puerto del siglo XXI. Sí, definitivamente. Tengo entendido que la zona nueva tiene lugar para dos terminales portuarias. Y CABE hizo la terminal con sus propios recursos. El dragado, tengo entendido que lo hizo el gobierno, pero la terminal en sí, desde su base, del muelle, los atracaderos, etcétera, lo hizo con capital de los señores de ICABE. Y definitivamente ICABE, pues, ha sido una empresa buena. Y lo malo es que no ha habido otra empresa ICABE dentro del puerto. Es decir, CICE no lo han dejado crecer más allá. En primer lugar, porque los dueños no tienen los recursos que tiene Hutchinson. Pero sí hay hay muchas otras. Mira, Manzanillo, nosotros nos fuimos a Manzanillo e hicimos la primera empresa portuaria de Manzanillo. No nos permitieron, la terminal que nosotros teníamos, no nos permitió meter grúas especializadas de contenedores, pero estaba OPG, o más estaba una que es Estibador Service of America, cuya sede está en Georgia. Ellos sí hicieron una terminal muy buena. Y luego vinieron dos terminales más de contenedores y está trabajando a todo volumen. Lo que pasa que nació ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas hizo también dos o tres empresas del tipo de ICABE, y pues ahorita están pasando las muy duras, pero la verdad es que tienen mucho mercado. El mercado asiático es muy bueno, mejor que nosotros. Esto es un mercado europeo en 100% en carga general. En granel agrícola sí tenemos mucha carga de Estados Unidos, granel mineral también, pero carga general pues viene normalmente de Europa o de Sudamérica. Muy bien. Esto significa entonces, quiero empezar a concluir algunas cosas. Yo soy un total neófito en la materia, pero el haber eliminado los sindicatos y haber creado estas tres empresas, el tener la estructura portuaria como existe actualmente, ha beneficiado brutalmente a la economía mexicana y al crecimiento del comercio exterior del país, aprovechando los tratados comerciales además. Quiero entender también que hace falta infraestructura en cuanto a vías de comunicación adecuadas que permitan el transporte de los bienes y servicios que llegan a los puertos y su distribución al resto del país. Es algo que no se le está prestando la suficiente atención. También existe un déficit educativo en cuanto a que las instituciones educativas que preparan a los jóvenes que van a trabajar en el futuro en los puertos no están cumpliendo con el objetivo de prepararlos para el futuro, sino de prepararlos para el pasado. Y yo creo que aquí es un llamado también a las autoridades educativas, estatales y federales, a revisar ese tipo de programas educativos para buscar realmente un beneficio a futuro. Igual como se está proponiendo en el área de Marina, deberíamos de verlo en cuanto a producción petrolera, porque tarde o temprano todos los campos petroleros que están en el Golfo se van a ver reflejados en Veracruz de una manera o de otra, a pesar de que Campeche, Tabasco e incluso Yucatán están esforzándose mucho más que Veracruz al respecto, sobre todo Yucatán con la tecnología y la educación, ya que no tiene realmente puertos destinados a este energético, la educación para las energías limpias,
lo que es eólica, generadora por corrientes marítimas y la solar. Es decir, tenemos que estar pensando para el futuro y no para el pasado, porque lo que estamos escuchando con el ingeniero Torres es una lucha sin cuartel que se ha llevado a cabo desde 1970 a la fecha. Estamos hablando de 50 años de esfuerzos en contra de la corriente para mejorar el puerto de Veracruz. Luchar contra todo y contra todos para beneficiar a México. Esto es ridículo. Es absurdo que se tengan que partir la cara y el alma para beneficiar al país, luchando en contra de todos aquellos que se benefician de sangrar precisamente al impedir el progreso de México. Es realmente algo que yo creo que todos debemos de reflexionar, y esta plática en particular yo creo que nos ha abierto los ojos sobre los beneficios que ha traído el esquema actual y por qué no debemos de renunciar a él. No sé si quieran opinar algo al respecto de lo que estoy comentando. Yo sí quisiera nomás comentar dos cosas. Los trabajadores portuarios de Veracruz no son en sí, no son malos, no son corruptos, son gente decente. Tienen problemas ahorita, quizá algunos porque no les pagaron bien sus liquidaciones. Nosotros a través del gobierno federal le pagamos todas las liquidaciones a todos los obreros, pero sí hay que tenerlos en cuenta porque ya son gente mayor y hay que velar por ellos. Y por otro lado, también quiero decir que el gobierno tiene hoy más que nunca en sus manos el puerto de Veracruz. Y si van a ser soberbios en querer hacer ellos todo por sí, por sus conocimientos o por su experiencia, no lo van a poder. Tienen que utilizar a los elementos, a las cámaras, a los organismos, a las asociaciones, a las personas que tienen experiencia para poder opinar qué es lo que le pasa a Veracruz. Esa es mi reflexión y pues yo te agradezco que me hayas invitado. Hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Definitivamente es imposible hablar de otros problemas precisos y identificados como problemas, pero bueno, con esto yo creo que es suficiente. Muchas gracias. Gerardo. Mira, como le dije hace rato, este es el termómetro de nuestra economía. El gobierno del color que sea, del partido que sea, tienen que entender que para que haya desarrollo en un país se hace a base de que el 15% lo aporta el gobierno en el crecimiento del Producto Interno Bruto y el 85% es de inversión privada, sea nacional o extranjera. Lo que yo estoy de acuerdo es que hay que regular, sí hay que regular las inversiones, hay que hacer que una comisión de competencia tenga una función más estricta, etcétera, pero creo que hay cosas que se me pueden mejorar, pero no se deben de acabar de tajo porque tienes un frijolito en el arroz, ya tienes que acabar con todo el arroz. Creo que esa ha sido una gran equivocación y creo que debemos de enderezar el asunto. Yo creo que el seguir luchando contra la corrupción es el deber de todos, porque todos formamos a veces parte de esto, y que creo que también el gobierno no va a hacer todo, pero también estamos un gobierno que acepte las sugerencias, que escuche a la gente que tiene la experiencia y que conoce de los temas. Es lo que podría yo decir. Y gracias, Cobian, por invitarnos. Gracias a ustedes dos, porque además yo creo que esto abona a la discusión nacional, abona a que la gente forme una verdadera opinión sobre lo que sucede con los puertos en el país, porque a fin de cuentas el puerto de Veracruz es un reflejo, siendo el puerto líder a nivel nacional, es un reflejo de lo que sucede con todos los puertos del país. Cuando me he referido a corrupción,
No, nunca jamás quise acusar a todos los trabajadores del puerto de Veracruz. Entiendo que la mayoría, no solo de los trabajadores de Veracruz, sino de los mexicanos, buscamos hacer lo que tenemos que hacer sin caer en medidas de corrupción. Pero también sabemos que en el puerto de Veracruz durante mucho tiempo se perdían las mercancías porque se las robaban. Sabemos que posteriormente se informaba sobre pedido qué vehículo llevaba qué contenedor, con qué características. Electrodomésticos, por ejemplo, para que fuera saltado en el tramo de las cumbres de Ciudad Mendoza, Esperanza, etcétera. Es decir, son cosas que tampoco se pueden ocultar, ni se puede tapar el sol con un dedo. Sabemos que policías federales que trabajaban en la aduana recibían cargamentos de cocaína en los años 80 y después la distribuían a otras personas y de ahí continuaba. Es decir, el problema de la corrupción en México ha sido un problema endémico contra el que todos tenemos que luchar. Pero no se lucha contra la corrupción destruyendo lo que hay, sino controlando las posibles fuentes de corrupción. Algo que lamentablemente nuestro presidente tampoco entiende muy bien, lo que es control y vigilancia. Por eso los programas sociales del Estado sufren, adolecen de desvíos significativos y de falta de eficiencia y de resultados, porque no se establecieron reglas de operación ni controles adecuados. Hace falta planeación estratégica previo a cualquier movimiento y no realizar un movimiento porque fue una ocurrencia hoy y mañana empezar a ver cómo lo vamos a resolver, que ha sido el caso, por ejemplo, en cuanto a la decisión de destrucción del Fonden, por ejemplo, cuando a mí me asustó el secretario de Hacienda, el doctor Herrera, mencionar que, bueno, ya se acabó con el Fonden, ahora vamos a empezar a ver cómo vamos a sustituirlo. No, señor, está usted jugando con 130 millones de habitantes. Usted no puede tomar una decisión sin saber cómo va a resolver los problemas que va a causar esa decisión. Primero se analiza, primero se decide, primero se resuelve, se estudia con expertos y posteriormente se toman las decisiones. Pero bueno, México siempre no es un problema del gobierno actual. Durante muchos gobiernos se ha hecho la voluntad de unos cuantos sin tomar las decisiones más adecuadas. Y por eso, mientras Corea, que salió de una guerra fratricida, la guerra de Corea, hoy es una potencia media y el nivel de vida de los coreanos es infinitamente superior a los de los mexicanos, México sigue estancado, porque no planeamos, no escuchamos a los expertos y no miramos al futuro. Agradezco infinitamente. José Miguel, sí, señor. Te quisiera pedir un favor. Me platicaban que tú editas esto. No lo edito, lo dejo tal cual. Simplemente lo grabo y lo subo a YouTube y comparto la información en YouTube. Pero si lo grabas, no, antes de que lo publicara, ¿no me podrías mandar el programa, la intervención, para que yo le dé una revisadita? Claro que sí. A ver con si todo gusto. Algo dije mal, bueno, pues explicártelo. Con todo gusto, encantado. A partir de este momento, entonces, nos despedimos, Gerardo. Nos despedimos, Guillermo. Gracias. Te voy a mandar el programa Memo para la previa censura y ya si tú me autorizas lo publico. No es censura, es cosa de ver si me equivoqué en algo. Oye, mira, no sé si tienes mi correo. Lo tengo. ¿Ya lo tienes? Lo tengo, no lo digas, por favor. Y tu teléfono me lo va a pasar Gerardo para pasarte el programa. Ok, José. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Guillermo. Gracias, gobierno.